Bien, bueno, hoy me toca arrancar con ustedes el tema cónicas. Un tema que tengo entendido es completamente nuevo para ustedes. Lo último que vieron fue recta en el espacio, ¿no? Recta en el espacio, plano en el espacio. Recuerden un poco eso. Pueden Sí, hablar, sí, chicos, no hay problema. Eso, bueno, sí, sí, perfecto. fue hace Vamos a bastante, hacer un por eso fue. poquito, Ahora vamos a hacer un volvemos al poquito de plano. cosas cónicas. Vamos a hacer una introducción usando los temas que ya venían viendo. El tema planos, sobre todo, cobra mucha importancia acá. Vamos a verlo con una construcción de GeoGebra. A ver si empiezo a compartir pantalla. Bueno, pantalla en general, clase de geometría analítica. A ver. Vamos a compartir toda la pantalla. El tema es que es un poquito grande la pantalla, es muy ancha. A ver si puedo compartir así. Bueno, ¿ustedes qué ven ahora? ¿Ven la pantallita del Jamboard, ¿no? Donde hay Sí, unas imágenes se autores, ven. unas imágenes, perfecto. Bien, lo primero que vamos a hacer igualmente va a ser visualizar una construcción hecha en GeoGebra para ver a las cónicas como intersección de un cono, ¿no? Están familiarizados, imagino, con la noción de cono, del cuerpo geométrico, tridimensional del cono, con un plano. Y vamos a ver qué tipo de formas, qué tipo de elementos surgen de esa intersección del plano con el cono, ¿no? Vamos a entrar a la primera construcción de GeoGebra. Avísenme, ¿ven GeoGebra ahí? ¿O siguen Sí, viendo las imágenes? sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, perfecto. Acá tenemos un cono, ¿se ve? Sí, sí. Perfecto. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es hacer aparecer un plano, ¿sí? Ahí tenemos el plano con su ecuación respectiva. Aquí tenemos un plano que está claramente a 90 grados, ¿no? Que es perpendicular a este cono, digamos, al ángulo, a la recta, Al eje. al eje Y, perdón, sí, es perpendicular al eje Y. Z. Y ahora vamos a mostrar, claro, sería el eje Z este. Ahora vamos a mostrar lo que es la intersección de este plano con este cono. Acá podemos ver que se está formando. ¿Qué figura ven, chicos, acá? La intersección, un círculo. Ahí se ve un círculo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Voy a ir cambiando los valores del plano, ¿sí? Ahí, a ver, está muy. El deslizador está hecho muy, muy brusco, parece, pero. Ahí estoy cambiando el ángulo de inclinación del plano. ¿Ven qué es lo que se empieza a formar? Ahí ya no es más una circunferencia, ¿cierto? Esta intersección. Una elipse sería. Sería una elipse, exactamente. Estamos ante una elipse. Y ahora, si vamos cambiando más el ángulo, ahí me fui un poquito, pero ¿qué tendríamos ahí? A ver, un poquito menos. Triángulo. Ahí una elipse un poquito más grande. Y ahí me falta un poquitito. Ahí cabría, Parábola. Una parábola. exactamente. La intersección del plano con el cono está formando una parábola.
¿Y ahí qué les parece que pasa? ¿A qué les recuerda eso? Hipérbola. La otra. Exactamente, ahí está. Ahí se ve clarito una hipérbola. Entonces, estas son las distintas formas, ¿no?, eh, que van apareciendo cuando se intersecta el plano con el cono. Bueno, ahí tenemos una parábola, ahí tenemos una hipérbola, ¿no es cierto? Y podemos seguir así, ¿no? Circunferencia, elipse, parábola, hipérbola. Bien, le podemos dar play para ver cómo... Ahí está, ahí se va viendo mejor. Muy bien. Y acá lo que quería ver yo es con el otro plano. A ver. Tenemos otro plano. Ustedes ven que si lo que sería el término independiente, ¿no?, en la fórmula del plano, si baja, si coincide con los ejes X e Y, estamos ante un punto, ¿verdad? Ahí tenemos uno de los planos que está formando una elipse, y debajo la intersección está formando un punto, ¿o no? ¿Se ve ahí? El plano de abajo está formando un punto. Bueno, eso es lo que me interesaba que vean también. Bueno, esto, chicos, son las cónicas, y es el sentido más histórico, más primitivo de una cónica, ¿sí? Después hay varias definiciones, ¿no?, como lugar geométrico y demás. Pero en principio, con algo parecido a esto fue cómo se descubrieron las cónicas, ¿sí? Justamente ahora lo que me interesa hacer es un recorrido histórico. ¿Cómo fue y cómo fueron los orígenes, ¿no? Bien. Ahora sí volvemos al jam. Vamos a ver las fotitos estas. Las cónicas tienen una historia bastante remota, ¿no? Nos podemos ubicar en la Grecia antigua, ¿no?, donde el matemático Menecmo, en el año aproximadamente, no estamos hablando de números aproximados, en el 300 antes de Cristo, el tipo descubre, ¿no?, estas curvas con la experimentación. El tipo experimentó con espejos, una serie de cosas, con luz. Ahora vamos a ver un par de videos más o menos que nos aproximan a las experiencias de Menecmo. Pero quien realmente empezó a estudiarlas, empezó a vincularlas a estas formas, a estas curvas, un poquitito con lo que es la astronomía de esa época, imagínense, ¿no? Los antiguos griegos, la astronomía, digamos, rudimentaria que tenían, pero aún así eran grandes astrónomos. Eh, Apolonio de Perga, ¿sí?, que sería Persia, ¿no? Pero en ese momento se llamaba Perga, una ciudad que estaría en Asia Menor, más o menos, para que se den una idea, ¿no? De hecho, hay traducciones un poquito más actuales que están escritas en árabe, ¿verdad? Bien, y Apolonio es el que clasifica, el que empieza a clasificar las cónicas. Y él arranca con 3 tipos de cónicas: con elipses, circunferencias y parábolas, ¿sí? La hipérbola surge un poquito más adelante, pero él arranca con esas 3 clasificaciones. ¿Sí? Ahí tenemos, bueno, este sería el primero que ven acá, Menecmo, Apolonio, y acá algunos experimentos que se hicieron con la luz, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo que estaría bueno es, no sé si alguien vio el ágora de acá. ¿La llegaron a ver? Bueno,
Igualmente no hay problema, esto se puede entender sin que hayan visto la serie. A ver. El cono de Apolonio. Este es un fragmento de Ágora, está en gallego, igualmente se entiende. A ver, ustedes me dicen si se escucha, ¿eh? Ahora, ¿ven la pantalla de YouTube? Sí, sí, se ve. Perfecto. Esperen que voy a cambiar el coso del micrófono. Ahí está. Acá deberían escuchar. Díganme si se escucha, ¿sí? ¿Escuchan? Yo no escucho. No se escucha. Yo tampoco. A ver. Vamos a hacer una cosa. A ver si escuchan ahí. Un cono de Apolonio. Así es. Lo he hecho para enseñarles las cuatro Ahora curvas. sí. El círculo Perfecto. y la elipse. Un cono de Apolonio. Así es. Lo he hecho para enseñarles las cuatro curvas. El círculo y la elipse. Orestes ya debería haber llegado. La parábola y la hipérbola. Es precioso. Lo miro muchas veces y me pregunto, ¿por qué razón convive el círculo con formas tan impuras? Lo que daría por escucharte de nuevo. Te aburrirías. Hace tiempo que lo único que hago es darme cabezazos contra las piedras. Además, ahora hay asuntos más urgentes. ¿Se ve ahí un poquito? Es lo que estuvimos viendo, ¿no? De una forma un poco más básica, pero aún así, así es como más o menos se arrancó a plantear formalmente, se empezaron a plantear formalmente las curvas de Apolonio, ¿no? Bien. Después, ¿cómo es que empezó a investigar Apolonio? Eso es lo que me interesa que puedan ver. Lo primero que hizo fue probar con espejos cóncavos, ¿no? En ese momento el espejo era algo que era mágico, ¿no? Por eso tantas leyendas, ¿no? Del espejo que habla, el espejo que predice el futuro y ese tipo de cosas. Pero bueno, el espejo, con el tema de la reflexión de la luz, en espejos cóncavos, espejos esféricos, convexos, es que este señor empieza a deducir algunas cosas, sobre todo con cosas que vamos a ver un poquito más adelante en la clase, que son los focos y demás. ¿Está bien? Bueno, no tenemos lamentablemente un archivo audiovisual de la época, claramente, por razones obvias, pero tenemos un pequeño videíto, un video de física, ¿no? Porque la matemática en un principio se aplicaba a la física. Donde podemos ver que si se construyen espejos con la forma de una curva cónica, que puede ser cóncava o convexa, que gira alrededor de un eje equidistante del centro, se obtienen los llamados espejos elípticos, parabólicos y hiperbólicos, que van a reflejar la luz de diferentes formas. Así que los invito nuevamente a ver otro video. Este claramente no es Apolonio, pero nos muestra un poquito las experiencias que él hizo allá por el 300 a.C. Muy bien. Primero, necesitamos una fuente luminosa. Tenemos una fuente luminosa. Necesitamos de una pantalla para ver las imágenes
y necesitamos de poca luz. Entonces, como no tenemos más asistentes, vamos por un momento a desaparecer de la cámara para bajar la luz. Vamos a bajar un poco la luz. Y entonces vamos a hacer el experimento. Vamos a ver si efectivamente las imágenes aparecen invertidas. Vamos a ver si eso es cierto. Y entonces vamos a prender una fuente de luz. Las imágenes reales en los espejos convexos necesitan como primera condición tener una fuente de luz intensa. Si la fuente de luz es muy baja, por ejemplo un cuerpo opaco que solo refleja luz, no es suficiente la luz que refleja un cuerpo para producir imagen real en un espejo cóncavo. Tiene que ser un objeto luminoso que emite mucha luz. Cuando un objeto está, hemos visto, muy lejos del espejo cóncavo, Muy cuando importante. está más atrás de lo que se llama el centro de curvatura, la imagen debe ser real invertida. La imagen está por acá, pero tenemos que buscarla y para poderla encontrar necesitamos la ayuda de una pantalla. No sé si, mira, puede detectar la imagen. Ahí está. La imagen es real, está en esta zona real, que está en el mundo real. No, las imágenes dicen que son invertidas cuando están dentro del espejo. Cuando están en el exterior del espejo son imágenes que están en el mundo real. Es una imagen real invertida, como ven, en menor tamaño. Cuando está justo en el llamado centro de curvatura, la imagen debe ser del mismo tamaño. Y eso más o menos debe ser, a ver, debemos buscar acá la posición donde son iguales. Ahí está. Una imagen real, una imagen invertida del mismo tamaño. Ahí la imagen del mismo tamaño. Y cuando el objeto está entre centro de curvatura y foco, la imagen ahora debe ser real invertida de mayor tamaño. Y eso lo tenemos, mira, ahí en la pared. Es una imagen real invertida de mayor tamaño. Es una imagen real invertida de mayor tamaño. Esa es una imagen que se forma en una pantalla. Necesito siempre una pantalla, en este caso la pared nos ha servido de pantalla. Ahí, y cuando está muy cerca, la imagen está de mayor tamaño. En el foco se pierde la imagen y cuando un objeto está ahora cerca del espejo, las imágenes son, ¿no?, de mayor tamaño, ¿no? Entonces eso es lo que podemos visualizar. Es una imagen Y aparte no están virtual. Las invertidas. imágenes virtuales se dicen cuando están dentro del espejo. Toda imagen virtual es aquella que se forma dentro de un espejo. Bueno, después seguimos, ¿no? Sigo con la parte más difícil, ¿no? Pero lo que me interesaba es ir viendo cómo esto de lo que es el centro de curvatura y demás influye, da origen, ¿no?, un poquito al descubrimiento de las cónicas con la luz, con la física, ¿sí? Y ahora hay otro videíto que me gustaría mostrarles, que también es de Laura, ¿sí? Es muy interesante que lo vean, porque acá se ve bien lo que es el trabajo con elipses, ¿no?, el trabajo con los elementos con elipse, con los focos. No quiero spoilearles mucho, pero es clave para que se entienda el concepto de elipse y el concepto de focos. Me pareció muy interesante para que lo vieran. A ver. Este es un claro ejemplo de aplicación en la astronomía antigua, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, cómo es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. ¿Cuáles son los focos de su movimiento? ¿Sí? De la Tierra alrededor del Sol. ¿Cómo es que funciona nuestro sistema solar? Las órbitas, ¿son circulares? ¿Son elípticas? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Ahora. Sol. ¿Por qué cambia su tamaño del verano al invierno? Tal vez porque a veces está más cerca y a veces está más lejos. Atención, ¿eh? Pero es fácil. Verás, según Aristarco, el Sol tiene que estar en el centro de todo. Y nosotros, la Tierra, viajando en círculo a su alrededor. Por tanto,
Y esta es la clave. Guardando siempre la misma distancia. Ahora bien, si como tú has dicho aceptamos cambios en la distancia, entonces hay que sumar un epiciclo a la órbita de la Tierra. Ahora acercándonos, ahora alejándonos. Pero caeríamos en la misma trampa que Ptolomeo. Círculos sobre círculos. Exacto. Así que yo ignoro cómo puedo resolver este conflicto. Chicos, escuchan claro el audio, ¿no? Pregunto por las dudas. Ok. Es que la única opción sería desplazar el Sol del centro y, bueno, no tener un centro. Me rompo por un momento de cualquier idea preconcebida. ¿Qué forma nos mostraría? ¿Qué forma? Tú dijiste una vez que el problema estaba en la incoherencia del Sol. Sí, lo dije bien. Por favor, enúncialo. El Sol está en el centro, puesto que giramos a su alrededor. Y está, a la vez, en otra posición, puesto que varía nuestra distancia a él. Sí, exactamente. Pero, ¿cómo podría ocupar dos posiciones a la vez? Ahí está. ¿Cómo podría ocupar dos posiciones a la vez? ¿Cómo podría ocupar dos posiciones a la vez? ¿Cómo podría ocupar dos posiciones a la vez? Aspasia. Sí, ahí. Y ahora el otro aquí, guardando la misma proporción. Bien, muy bien. Ata el extremo a ese antorcha. Aspasia. Imagina que esta es la Tierra y que cada una de estas llamas es una de las posiciones extremas del Sol respecto a ella, la del invierno y la del verano. ¿Qué pasaría si ambas posiciones fueran los dos centros de un mismo círculo? Los dos centros. Eso no es posible, Ama. Espera, ¿qué sabemos del círculo? Que el centro del círculo está siempre a la misma distancia de cualquier punto del perímetro. Así es. Sí, pero ¿y si yo divido ese centro en dos? Y lo que mantengo constante es la suma de sus distancias al perímetro. Bueno, te lo demostraré, fíjate. Si muevo esta vara a lo largo de la cuerda, al crecer un segmento, el otro segmento decrece y viceversa. Así que la suma de ambos siempre va a ser constante, ¿lo ves? Ahora, ahí sí, aplicamos esto al movimiento de la Tierra. ¿Qué figura obtendremos? ¡Una elipse! Con el Sol en uno de sus polos. ¿Qué es el círculo? Sino una elipse muy especial, cuyos focos se han acercado tanto que parecen uno solo. Bueno, ahí termina. Y nos sirve también para introducir un poquito el tema de elipse y foco, que vamos a ver ahora en breves instantes. Muy loco, ¿no? Cómo se experimentaba en la antigüedad, en la antigua Grecia, con este tipo de cosas. Eran muy prácticos, se interesaban mucho por la matemática realmente. Y eso está bueno, la verdad, ese tipo de experimentos. Y hay aplicaciones aún más prácticas, ¿no?, que en la astronomía antigua. También existe la leyenda de que, como veíamos acá, esta foto que estaba mostrando, de que Arquímedes logró incendiar los barcos romanos para defender la ciudad de Zaratustra, de Siracusa,
Para defender la ciudad de Siracusa durante las invasiones romanas, el tipo lo que hace es, con un espejo esférico, logra incendiar los barcos romanos. Y bueno, uno lo ve, ¿no? Con esos experimentos de quemar un papelito o una hoja de la calle con una lupa, por ejemplo. Bueno, ahí estamos invocando un poquito lo que son las cónicas, ¿no? Todos los caminos conducen a las cónicas. Es así. Bien. ¿Vos vas a Decime. arrancar con algo ahora nuevo? Porque quedan 4 minutos. ¿O seguís todavía con esto? Dale, sí. Ahora iba a arrancar con lo práctico. ¿Puedo hacer un aporte que me pareció interesante? No había visto Sí. la película. Yo no sé qué Sí, tanto de decime. rigor histórico tendrá esta película, ¿no? Pero Ujú. la película, por lo que veo, es la historia de Hipatía, ¿no? Que Sí, fue una exacto. mujer, una de las primeras matemáticas de lo que se tiene memoria, ¿no? Eh, fue la última mujer que creo que estuvo a cargo de la biblioteca de Alejandría, era el Google de la Sí, antigüedad, ¿no? O sea, exacto. una mujer en el año cerca del 400 después de Cristo, ¿no? Antes bueno, ya estaba el Imperio Romano, ¿no? Pero bueno, en Alejandría todos los libros del mundo que andaban por ahí circulando los copiaban y los tenían ahí en esa biblioteca. Había Claro, una cantidad de conocimientos impresionante en esa biblioteca de Alejandría. exactamente. Y después la quema. Claro, después la quema la Iglesia Católica, ¿no? O sea, después vino la Edad Media, que bueno, que fue la parte más oscura de la historia, en ese sentido, 1000 años en donde la gente se olvidó hasta de cómo construir casas, Yo conceptos un de poquito antes, creo que albañilería. los romanos cuando adoptaron el, el catolicismo, ¿no? Ahí es Sí, que... sí, 300 después de quema. Cristo aproximadamente, sí. Claro, sí, más o menos. Bueno, pero a mí lo que me llamó la atención, que Hipatía logró saber que la órbita de los planetas eran elipses, Claro. cuando se le atribuye eso a Kepler 1200 años después, Sí, nada que ver. ¿no? O sea, Eso me llama la atención. una mujer que llegó a ese lugar en aquella época, ¿no? Que bueno, que fue asesinada de una forma cruel, ¿no? Por la Iglesia Católica, eh, fue despellejada, o sea, desollada viva con conchas Sí. marinas, Ujú. eh, por el hecho de que era una mujer que estaba al frente de una biblioteca del saber, o sea, una mujer al frente del centro del saber, ¿no? Exactamente. Me parece importante por ahí destacarlo, ¿no? En ese sentido. O sea, la verdad, no sabía que ella había tenido ese conocimiento sobre las órbitas de los planetas. Es más, ella en un momento también en la película dice que, bueno, ¿cómo puede convivir el círculo con figuras tan Con formas impuras, tan ¿no? impuras, Los exacto. griegos pensaban que el círculo era la figura perfecta, ¿no? Claro, las otras eran deformidades, digamos. Sí. Claro, y qué sé yo, y que ella haya podido descubrir, o sea, es admirable, la verdad. Y bueno, y como a veces Totalmente. las instituciones también atrasan en ese sentido, ¿no? Claro, sí, exactamente. Pero bueno, quería hacer ese aporte, nada más que un poquito para reflexionar y me pareció muy bueno. No, O sea, está buenísimo. porque Sí. lo que se sabe, o sea, la órbita elíptica de los planetas se lo atribuye a Kepler, que en el año 1600 y pico. La edad moderna, sí. Claro. Bueno, Exactamente, no, siempre que hay cosas que quedan en el olvido, así como se quemó la biblioteca, las claro. ideas quedan enterradas hasta que, bueno, Bueno, y se perdieron textos, dice que, que hablaban de historias de la antigüedad que ya no se pueden recuperar más. hay cosas que jamás sabremos, claro, Claro. que quedaron ahí olvidadas. Bueno, se está por cortar. Corto, volvemos a los 2 minutos y seguís, Hernán. Dale, sí. Perdón por la interrupción, pero bueno, me pareció No hay importante problema. decirlo. Pero la clase, sí, está bien, eso no lo tengo en cuenta porque normalmente doy en Meet. Y cada vez se parece más a Después un sigo programa de hasta qué radio hora, porque esto, yo ¿no? había No, pensado la clase para dos sí, hasta módulos, donde llegues. Bien, seguimos acá. ¿Ven el Jamboard? Sí, ¿no?
Bueno, entonces la primera Sí, sí. cónica que vamos a estudiar es la circunferencia. La circunferencia. Muy bien. La circunferencia tiene una ecuación, no se asusten, ahora vamos a ver de dónde proviene esa ecuación. Bueno, antes de la ecuación en realidad quería aclarar un par de cositas respecto a la circunferencia. Y después empezamos con la ecuación, ¿sí? Bueno, primero, como es observable, tenemos que el ángulo de inclinación que tiene el plano es de 90 grados. ¿Verdad? En segundo lugar, como lugar geométrico, vemos que la circunferencia sería el lugar geométrico donde, o en el cual, sería el lugar geométrico, perdón, de los puntos del plano que equidistan de un punto llamado centro. Esto ya lo saben, ¿no? Todos los puntos del plano que equidistan de un punto llamado centro. Luego tenemos que una circunferencia de un radio, que vamos a llamar R, y centro H y K, vamos a llamar H y K el punto donde está localizado el centro, tiene esta fórmula. Y la fórmula va a ser la siguiente. X más H al cuadrado, perdón, X menos H al cuadrado, más I menos K al cuadrado, es igual al radio al cuadrado. ¿Sí? Y esta fórmula que tenemos acá, vamos a darle un colorcito verde. Esta fórmula que tenemos acá es la fórmula o la ecuación canónica de la circunferencia. ¿Sí? Bueno, y acá vamos a partir para llegar a otra ecuación, que va a ser la ecuación general. Perdón, Decime. la ecuación canónica es cuando H y K son igual a 0. Ahí se llamaría ecuación ordinaria. Cuando está desplazado, ¿no? Claro, del centro. sí, es verdad. Es verdad, la ecuación canónica es cuando es la normal, ¿no? Cuando tenemos x al cuadrado más el cuadrado igual a 0, sí, cierto. Igual al radio cuadrado. Esta sería la ecuación ordinaria, ¿cierto? Además que quería ir después a la ordinaria, pero a la canónica para explicar esta, pero sí. Esta sería la canónica desplazada, en realidad. Bien. Esta es la ecuación ordinaria, entonces. De la ecuación ordinaria, vamos a ir a la ecuación general. Es bastante sencillo. Bien. Puede ser que en algunos libros esté como ecuación canónica también esta. Como canónica con desplazamiento. Porque me pareció verla así también, como ecuación canónica desplazada. Sí, podría ser, es lógico pensarlo. El libro de
de Carvajal la presenta como ordinaria, me parece que el de Cossack también, pero... Sí, sí, lo vi en varios lugares. En el Cossack lo vi como ordinaria. Pero en otros libros no me acuerdo cuál. Lo vi como, bueno, la forma canónica con desplazamiento. Pero sí, o sea. Bueno, ahora vamos a ver cómo pasar la ecuación general. Arrancamos desarrollando los cuadrados del binomio, ¿no? Nos quedaría primero x al cuadrado menos 2xh, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Más h al cuadrado más y cuadrado menos 2ik más k al cuadrado igual a r cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora Sí, empezamos a agrupar. Nos quedaría x cuadrado más y cuadrado menos 2xh sería 2ik. Ahí te había escrito con... Menos, ¿no? Ahí, el 2ik. Sí. Ahí va. Más h cuadrado más k al cuadrado menos r cuadrado igual a 0. ¿Sí? Luego agrupamos y renombramos. Empezamos con x al cuadrado más y cuadrado. Acá sería más menos 2h x más menos 2k y más h cuadrado más k al cuadrado menos r cuadrado igual a 0, ¿no? Y si renombramos, acá tendríamos que esto sería D, esto sería E, y esto que está acá sería F. Entonces la ecuación nos va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado más dx más y más f. ¿Sí? Esta sería entonces la ecuación general. Igualada a 0, Sí. ¿no? Sí, sí, perdón, cierto. A veces los nervios te pueden jugar en contra. Sí, cosas que pasan. Igualada a 0. Entonces, esta sería la ecuación general de la circunferencia. Bien, y acá notamos algunas cosas. Que D sobre menos 2A va a ser lo que antes era H, ¿sí? Por esto que tenemos acá. Y tenemos que K va a ser igual a E sobre menos 2B. ¿Cierto? Bueno, D y K eran parte del centro del círculo, ¿no? Perdón, H y K eran el punto del centro del círculo. ¿Qué serían A y B? Porque no aparecen en la fórmula. No, perdón, serían D y E. Me confundí. No, está bien eso. En realidad sería sobre menos 2 cada uno, ¿no? Porque yo entiendo Claro, a qué le llamás A y B. Le llamás A y B al coeficiente cuadrático de X y al coeficiente cuadrático de Y. Claro, pero acá como es 1, sí, no tiene Una sentido. particularidad que va a tener la circunferencia es que los coeficientes por lo general son 1.
¿sí? Exactamente. O puede Sí, ser sí, que acá sean sería- iguales. Puede pasar el caso de que, o sea, que sean iguales, ¿no? Claro, sí. A y B sería el coeficiente cuadrático de X y el coeficiente cuadrático de Y. El tema es que sí, acá van a ser 1, por ende nos quedaría así. ¿Está bien? Está bien, Y está así bien. se conformaría el centro. Perdón, no entiendo de dónde salen esas ecuaciones. Fíjate cómo llegamos de la forma ordinaria, de la ecuación ordinaria, a la ecuación general. ¿Sí? Mira bien acá. D es el Esto es coeficiente. menos 2. Claro, el Claro. coeficiente D es menos 2h. ¿Cierto? Entonces h sería D sobre menos 2. ¿Se ve acá? Sí, sí. Lo mismo con K. E es menos 2K. Entonces K sería D sobre menos 2. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces tenemos la ecuación ordinaria, por un lado, y la ecuación general por el otro. Bien, ahora nos tocaba ver... bueno, la explicación de por qué esta fórmula, ¿no? ¿Por qué es esta la ecuación ordinaria de una circunferencia? Bueno, basta verla con este grafiquito, ¿no? Esto que se llama el círculo unitario. Lo que se forma acá es que el radio de este triángulo rectángulo que vemos acá es la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿no? El radio de esta circunferencia debe ser la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y acá tenemos, bueno, de este triángulo rectángulo tenemos dos catetos que serían x e y. Por ende es correcto decir que x cuadrado más y cuadrado sería igual al radio, que sería 1 al cuadrado, ¿no? Esto en el caso del círculo unitario, o sea que tenemos radio 1. Tiene sentido esto, ¿no? ¿Me siguen? Sí, sí. Perfecto. Bueno, imagino igual que la conocían esta fórmula. Pero, si el radio no fuese 1, también puede ser otro radio cualquiera, al cual le vamos a llamar R. Igual a R cuadrado. Y ahí tenemos la ecuación. Esto sería lo que es, como dijo el profe recién, la forma canónica, la ecuación canónica de la circunferencia. La ordinaria sería la canónica desplazada. Bien, y de acá partimos entonces a lo que es el desplazamiento, ¿no? Acá lo vemos bien clarito en este dibujito. Si está desplazado del centro, el cateto ya no va a ser más X. Va a ser, como vemos acá, voy a agrandar un poquito la imagen. El cateto ahora va a ser X menos A. Porque tengo que calcular la diferencia. Y este otro cateto va a ser I menos B. O como nosotros le veníamos diciendo, en lugar de H le poníamos, en lugar de A, le poníamos H, ¿no? En lugar de B le poníamos K. ¿Cierto? HK. ¿No? Entonces, X menos H, Y menos K. Entonces, de acá va a partir la fórmula, la ecuación ordinaria, ¿no? Que sería el X menos H cuadrado más Y menos K al cuadrado igual al radio al cuadrado. Hasta acá me siguen, ¿no? Sí. Perfecto. Bien, ahora arrancaríamos un poquito con la elipse, que tiene algunas otras particularidades. Me interesa ver.
La elipse entonces. Bien. Tendría que usar el Active Inspire en vez del Jump, porque me hace los cuadraditos de texto un poco chicos. No sé por qué. Pero bueno. La elipse tiene las siguientes particularidades. En primer lugar, el ángulo de inclinación del plano intersecta el cono, ¿no? ¿Cómo lo ven al ángulo de inclinación? Sería distinto de 90, ¿no? Pero no debe superar el ángulo de inclinación de lo que sería la recta generatriz del cono. ¿Sí? De lo contrario, tendríamos otro tipo de figuras. ¿Sí? Como por ejemplo una parábola, una hipérbola y demás. Pero esto es lo importante, ¿ven? Que acá tenemos la recta generatriz del cono y no puede ser superior, ¿sí? No puede ser mayor. Bien, eso por un lado. Después, cuenta con un radio horizontal y un radio vertical. Eso es fundamental. Cuenta con un radio horizontal, al cual vamos a llamar A, y un radio vertical llamado B. ¿Cuál sería el radio horizontal A? Esta sería la distancia, vamos a ponerle, del centro a los vértices horizontales A y B. Y el radio vertical B, ahí está, es la distancia del centro a los vértices verticales. ¿Sí? Después, si se encuentra desplazada del origen, en centro HK, como habíamos visto antes, su fórmula ordinaria será la siguiente. Voy a alargar un poquito esto. Ahí está. Y la fórmula ordinaria de la circunferencia de la elipse no es tan distinta a la de la circunferencia tampoco. X menos h al cuadrado sobre lo que sería al cuadrado, el radio horizontal, más I menos K al cuadrado, sobre B al cuadrado, igual a 1. Esta entonces va a ser la fórmula ordinaria. Bien, acá abajo tenemos para deducir un poquitito esto que les estuve diciendo, ¿sí? La estructura de una hipérbola. Tenemos los vértices horizontales, que son A y B, los ven ahí. Tenemos los vértices verticales, que son C y D. Se ve bien, ¿no, chicos? Sí, te consulto el 1, ¿de dónde sale? El 1. Esto lo iríamos a deducir, estaría bueno deducirlo de la fórmula general, ¿sí? Que lo vamos a hacer ahora. Okay.
Bueno, seguimos explicando las características de la elipse. Bueno, acá tenemos el A, que sería el radio horizontal, el B, que sería el radio vertical. Acá tenemos los focos, ¿sí? F1 y F2. Los focos serían la intersección, digamos, de cada radio, ¿no? del radio horizontal, con lo que sería la hipotenusa de este triángulo, que va a ser la mitad de la distancia AB. ¿Sí? ¿Qué particularidad tienen los focos? Ahora lo vamos a ver en un video que es facilísimo de entender. Estos dos puntos equidistantes tienen la particularidad de que si se ata una cuerda, como vimos en el video de Laura, si atamos una cuerda, el perímetro, o la distancia, la medida total de los dos segmentos que van a unir estos focos con cualquier punto de la elipse, va a ser siempre constante. Ahora lo vamos a ver bien igual. Pero es importante que tengan bien en mente esto, que son los elementos más importantes del hipérbola. ¿Está bien? Los 4 lados de ese rombo son AB sobre 2. Exactamente. Son AB sobre 2, la distancia AB, entre los dos vértices horizontales. Bien. Ahora me interesaba ver este videito para explicar un poco los focos. Que sería el último video que vamos a ver. No la molesto más. Es un video de En las noches, mi familia... Es sobre un perro, la historia de un perro. En las noches, mi familia acostumbra meter al perro para que no pase frío, pero no queremos que muerda nuestras cosas mientras dormimos. Así que diseñé un sistema. Lo único es que no sé muy bien cómo calcularlo. Espero que puedas ayudarme. La habitación donde lo dejamos es rectangular, muy parecida a esta. Y como en las esquinas tenemos muebles con cosas que puede tirar y morder, su correa no podría llegar hasta ahí. Pensé en una correa amarrada al centro de la habitación para que se pueda mover sin alcanzar las esquinas, pero solo se movería en un área muy pequeña. Así que se me ocurrió una elipse que abarque la mayor parte de la habitación. De esta manera, no alcanzaría las esquinas y se podría mover prácticamente por todo el lugar. Pero, ¿cómo hacer que la cuerda genere una elipse? Aquí es donde entra el mecanismo que diseñé. Investigando sobre las elipses, descubrí que no tienen un centro como tal, sino dos focos, pero no de los eléctricos. Son dos puntos que mantienen una relación con la distancia hacia el perímetro. Esto significa que la suma de la distancia de cada uno hacia algún punto de la elipse siempre será la misma. Por ejemplo, si de un foco a un punto hay 3 metros de distancia y para el otro foco hay 8, quiere decir que 11 metros será una constante aunque movamos el punto. Si en otra parte de la elipse la distancia es de 6, para el otro foco habrá 5, porque tiene que sumar 11. El foco se encuentra al trazar una línea que vaya del eje menor al eje mayor y que mida la mitad de la distancia entre el centro y un extremo del eje mayor. Los focos son simétricos, así que hacemos lo mismo del otro lado y ya tenemos los dos focos que tiene la elipse. Quiere decir que si amarro un extremo de la correa a cada foco, mi perro estará todo el tiempo a una distancia fija de la orilla. Si caminara alrededor, la correa se estiraría y trazaría el contorno de la elipse porque se acorta la distancia a un punto, pero se alarga la que hay desde el otro. Puedes estar tranquila porque nunca alcanzará las esquinas y tendrá toda esta área para moverse y no sentirse encerrado. Si quisiera trazar una elipse igual en otra habitación, solo tengo que calcular con la fórmula. La fórmula general de las elipses es x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. La a corresponde a la distancia del centro al punto más alejado sobre el eje x. Por eso, en la fórmula la a está relacionada con la x. Y la b es la distancia del centro al punto más alto, es decir, sobre el eje y. Entonces, solo es cuestión de medir estos segmentos en la habitación. Son 4 en la parte más larga desde el centro a la orilla
y 2 metros para la medida del centro a la parte más angosta. Lo sustituimos en la fórmula, la a por el 4 y la b por el 2, y nos queda x cuadrada entre 16 más y cuadrada entre 4 es igual a 1. Con esto podemos construir una elipse idéntica. Aunque se te olviden las elipses y sus focos, basta con que mires el Sol para recordarlo, porque literalmente el Sol es uno de los focos rodeados por las elipses de los planetas. Es el único foco de elipse que sí se ilumina. Bueno, ¿qué les pareció, chicos, el video? Es facilísimo, más fácil de lo que uno piensa, porque una vez se lo ve como algo muy abstracto, pero es súper concreto. Y está bueno para que ustedes lo puedan explicar de esta forma a sus futuros estudiantes, ¿no es cierto? Muy bien. Seguimos, lo que estaría bueno hacer ahora, vamos a ver cómo andamos con el tiempo, pero bueno, nos apuramos, para armar un ejercicio, ¿sí? Que yo tenía, lo tenía pensado, ¿sí? Que va a ser, igual acá ya hice un modelito para que lo veamos. No sé por qué Jamboard me pixela las fotos, pero bueno. El ejercicio es hallar la ecuación de una elipse con centro menos 2, menos 1, foco menos 2, 2, y vértice menos 2, 3. Sí, ejercicio básico, pero pueden encontrar quizá alguno de estos en la guía. ¿Sí? Bien. ¿Dónde está el lapicito? Acá. Bueno, si nosotros hacemos un esquema, ya sea en papel, en GeoGebra o en el constructor que ustedes quieran, van a ver que se trata de una elipse que está de forma vertical, ¿no es cierto? Acá tenemos el centro, Q, que es menos 2, menos 1. Acá tenemos el foquito. Acá tenemos el vértice, ¿no es cierto? Y lo que estaría bueno sería pensar, tratar de llegar al dibujito este que teníamos acá, ¿sí? A este esquema. Porque se va a resolver todo con Pitágoras, si no tiene demasiada ciencia. Bueno. En primer lugar, tenemos esto que está acá, que sería nuestro A, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entre el foco y este punto de la circunferencia, dijimos que iba a estar, ¿qué cosa? B. Esto va a ser B, exactamente. ¿Por qué? Porque es la mitad de esta distancia, entonces va a coincidir con B. Por ende, esto que está acá también es B, ¿cierto? Y esto que tenemos acá, yo lo voy a llamar cateto. Cateto. Cat. ¿Estamos? Y a partir de esto vamos a empezar a hacer algunas deducciones. ¿Sí? La hipotenusa, ¿no? Como dijo la compañera, que es B. ¿Cómo deducimos eso? Facilísimo. La hipotenusa es B por 2 sobre 2. ¿Sí? O sea, la mitad del doble. Claramente va a ser B, por eso. Esto va a ser B, entonces.
¿Y cómo hallaríamos B? B sería la diferencia, o la distancia, ¿sí?, entre IB menos IA, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, Perfecto. Y acá sería 3 menos 1. Acá sería 4. Ya tenemos el valor de B. Luego, vamos a ir por los catetos. Tenemos que uno de los catetos es B menos la distancia BF, ¿no? Esto sería 4 menos 1, que sería 3. Ya tenemos otro de los catetos. Y ahora vamos a hallar A. ¿Cómo hallaríamos A? A al cuadrado más lo que sería el cateto al cuadrado va a ser igual a B cuadrado. Entonces me queda que A al cuadrado más el cateto que averiguamos, que es 3 al cuadrado, va a ser igual a 4 al cuadrado. ¿Estamos? Por ende, A al cuadrado es igual a 16 menos 9. Entonces A va a ser la raíz de 7. ¿Sí? Bueno, y ahí ya podríamos armar la fórmula de la elipse, ¿no es cierto? Entonces concluimos que la fórmula de la elipse va a ser la siguiente. X más 2 al cuadrado, ¿sí?, tengan presente esto, sobre 7, porque es aquí menos 2, ¿no? Obviamente, más y menos 1 al cuadrado sobre 16, acá 7 porque con la raíz de 7 al cuadrado me da 7, igual a 1, y listo, esta es la fórmula de la elipse. Fácil, ¿no? Bien. En resumen, acá igualmente después les voy a pasar el YAM. Tenemos el esquemita del triángulo de Apolonio que aparece en el video. El cono de Apolonio, perdón. Y acá les dejo las ecuaciones, y adicionalmente estas dos ecuaciones que las van a preparar bien después con Ale, que son la ecuación paramétrica de la circunferencia y la ecuación paramétrica de la elipse, ¿sí?, que va a aparecer en bastantes ejercicios de la guía, así que está bueno que la tengan acá al menos, ya para ir teniendo un pantallazo. Después van a verlo más en profundidad con él, ¿sí? Pero bueno, esto es en resumen lo que deducimos y lo que venimos explicando. ¿Está? Bueno, creo que sería todo por hoy, como una introducción al menos, creo que estamos, ¿no?